Hola, soy Alberto Levi, miembro de la Sociedad Astronómica de Baja California. En nuestro programa Una ventana al universo, este mes presentamos una pregunta importante. ¿Existiríamos sin la Luna? Espero lo disfruten. ¿Existiríamos sin la Luna? La Luna, en términos de distancia, es el objeto más cercano a la Tierra. La Luna es posible observarla en el cielo por espacio de 25 días antes de que el resplandor solar lo impida, cerrando su ciclo sidereal, o sea, con respecto a las estrellas, que es de 27,3 días. Ahora, si lo medimos desde una fase determinada, digamos, de luna llena a la siguiente luna llena, este ciclo sería de 29,5 días y se conoce como ciclo sinódico. Durante miles de años, la mayoría de las civilizaciones han empleado su luminosidad para guiarlos en la oscuridad de la noche, pero también ha sido empleado como un indicador en la medición del tiempo en muchas culturas que aún continúan usando la luna para establecer los meses, años y cambios de estación. Civilizaciones milenarias como la china, la egipcia, la judía, la árabe, entre otras, mantienen y continúan usando los meses lunares, y solo unos cuantos de ellos ajustan las diferencias con el año siderio solar. Para los aztecas y mayas, fue de vital importancia la luna, para sus calendarios y cambios de épocas en su civilización. Por lo anterior, la luna fue considerada una deidad, con diosas como Selene, Artemisa, etc. De ahí que también se crearon mitos y leyendas que continúan influenciando a mucha gente aún en tiempos modernos. Describir a alguien como lunático implica que su conducta es aberrante, en especial durante una luna llena. En muchos cultos se cree que efectos nocivos son atribuibles a la luna. Se han escrito libros, historias y películas que generan buenas ganancias explotando la credulidad de mucha gente, como las leyendas de transformaciones de hombres en lobo durante la luna llena y en otros casos de cómo lograr un embarazo. Y hasta existen dietas para bajar de peso. Algunas leyendas británicas entre granjeros creen que la luna, en cuarto creciente durante la Navidad, puede generar una gran cosecha en el otoño. A la pregunta, ¿qué habría pasado si la Tierra nunca hubiera tenido luna? Entonces, para poder analizar bien este supuesto, veamos primero cómo creemos que se formó la luna alrededor de la Tierra primitiva. Ahora, la Tierra se formó hace unos 4.600 millones de años a partir del disco de gas y polvo que dio lugar al Sol y al resto de todos los planetas del sistema solar. Creemos que la Luna se formó unos 100 millones de años después, tras un violento impacto contra la Tierra de un cuerpo del tamaño de Marte. El enorme impacto arrancó parte de la Tierra primigenia, que por entonces era una esfera de magma, y lo colocó en órbita terrestre. El recién creado sistema Tierra-Luna comenzó a ejercer una atracción gravitatoria mutua. Dicha atracción produjo y sigue produciendo la disipación de una enorme cantidad de energía debida a la fricción de los océanos con los fondos marinos durante las idas y venidas de las mareas. Como consecuencia de dicha disipación, la velocidad de rotación de la Tierra se ha frenado desde unas 6 horas que duraba el primitivo día terrestre sin luna hasta las 24 horas actuales. En la actualidad, la Luna sigue frenando la rotación de la Tierra a una tasa de unas 1,5 milésimas de segundo cada siglo. Para compensar esta disminución en la velocidad de rotación de la Tierra, la energía de rotación lunar debe aumentar, lo que produce un paulatino alejamiento de la misma Tierra a una velocidad de unos 3,5 centímetros cada año. No sabemos la distancia exacta a la que estaba la Luna de la Tierra cuando se formó, pero sabemos que estaba a una distancia mucho menor que el promedio actual de 384.000 kilómetros, con lo que podría verse en el cielo con un tamaño de unas 10 o 20 veces mayor que la Luna actual.
Esta cercanía produciría unas mareas mucho más intensas que las actuales, que podrían incluso afectar al magma terrestre y proporcionar una energía extra para calentar los elementos radiactivos presentes en la Tierra primitiva. Estas intensas mareas fueron muy importantes para mezclar y remover las aguas de los mares y los océanos, lo que habría acelerado y posibilitado el origen y evolución de la vida hace unos 3.800 millones de años. Ahora que ya sabemos cómo se formó la Luna y qué efectos tuvo sobre la primitiva Tierra, podemos preguntarnos qué habría pasado si aquel cuerpo nunca hubiera chocado contra la Tierra en formación, desgajando un trozo de la misma. ¿Qué sería entonces de una Tierra sin Luna? Ya hemos visto que los efectos de marea gravitatoria entre la Luna y la Tierra han frenado la velocidad de rotación terrestre desde las 6 horas originales hasta las 24 horas actuales. Si la Luna nunca se hubiera formado, los únicos efectos de marea existentes habrían sido los debidos al Sol, mucho más débiles que los lunares, por lo que la rotación terrestre sería actualmente de unas 8 horas. No sabemos la distancia exacta a la que estaba la Luna de la Tierra cuando se formó, pero sabemos que estaba a una distancia mucho menor que la actual. Cuanto mayor es la velocidad de rotación de un planeta, mayores son los vientos que se producen en él. Así, si el día terrestre durara solo 8 horas, los vientos típicos en la Tierra alcanzarían los 160 a 200 kilómetros por hora. Las mareas, además, al ser solo debidas al Sol, serían mucho más suaves, por lo que las condiciones de flujos y corrientes necesarias para que se desarrollara la vida en los océanos primitivos seguramente no se habrían dado, o se habrían dado unos cientos de millones de años más tarde, retrasando el origen y posterior evolución de la vida terrestre. Sabemos ya que sin la Luna, la inclinación del eje de rotación terrestre no sería estable, lo que produciría variaciones extremas de temperatura y cambios climáticos. Por todo ello, en una Tierra sin Luna, seguramente no existirían formas de vida compleja en la actualidad, y cuando finalmente surgieran, tendrían con toda probabilidad una biología muy diferente a la que conocemos. La tecnología y la ciencia en esta Tierra sin satélites serían muy distintas. Mediante el estudio de las fases lunares, se logró determinar la distancia Tierra-Luna, sus tamaños, la distancia de la Tierra al Sol, los tamaños y distancia de otros cuerpos del sistema solar, y otras distancias del universo que nos han colocado en nuestro verdadero lugar en el cosmos. Somos una mota de polvo alrededor de una estrella, del montón en los suburbios de una de miles de millones de galaxias del universo. Este conocimiento no habría sido posible en una Tierra sin luna. Si no hubiera luna, desaparecerían los eclipses y las noches serían mucho más oscuras. De hecho, es de suerte que el diámetro aparente de la luna y el sol en el cielo sean semejantes, lo que una vez alineados generan un inolvidable espectáculo de luz y sombras en los sitios que recorre la sombra durante un eclipse total de sol. Las mareas también serían diferentes. De hecho, serían más pequeñas, alrededor de un tercio de lo que son ahora. Sin la presencia de la luna, seguirían produciéndose mareas en la Tierra, pero mucho más débiles. Básicamente serían como un oleaje suave. Ahora, ¿qué sucedería si desapareciera de pronto la luna? Imaginemos la Tierra en la actualidad. ¿Qué sucedería si hiciéramos desaparecer repentinamente la luna? ¿Cómo se vería afectada la vida en la Tierra? El efecto más inmediato del que nos percataríamos es que las noches serían totalmente oscuras. Habrían desaparecido las fases lunares. En efecto, sería el sueño de todo astrónomo, ya que podríamos disfrutar, sin ser deslumbrados por la luz lunar, de las estrellas, la Vía Láctea y de otras maravillas del cosmos. Dejarían también de producirse los eclipses solares y lunares. Un efecto que apreciaríamos a corto plazo sería la desaparición de las mareas debidas a la gravedad de la Luna. Nuestro planeta tiene un 70% de su superficie cubierta de agua líquida en forma de mares y océanos. La Luna ejerce una fuerza de atracción gravitatoria sobre dicha corteza líquida, deformándola y produciendo oscilaciones cíclicas,
ligadas a la rotación de la Tierra, con una frecuencia aproximada de medio día. Es cierto que el tirón gravitatorio del Sol produce también una deformación de los océanos terrestres, pero su efecto es aproximadamente la mitad de fuerte que el lunar. Así que, sin la presencia de la Luna, seguirían produciéndose mareas en la Tierra, pero mucho más débiles. Como consecuencia de la desaparición de las mareas lunares, las corrientes oceánicas se debilitarían y las aguas tenderían a estancarse, perdiendo las orillas de los mares su sistema de drenaje y limpieza natural, debido al avance y retroceso de las aguas. El agua oceánica tendería a redistribuirse tomando dirección hacia los polos, y también aumentaría el nivel del mar en las costas. La consecuencia de todo esto sería un cambio drástico del clima de la Tierra. Adiós a un eje de rotación estable. El movimiento de la Luna alrededor de la Tierra está sincronizado, es decir, esta tarda al mismo tiempo en rotar alrededor de sí misma que en girar alrededor de la Tierra. Es por eso que siempre vemos la misma cara de la Luna, y la otra cara permanece oculta desde nuestro planeta. El movimiento orbital de la Luna alrededor de la Tierra es similar a la de un giroscopio, que estabiliza el eje de rotación de la misma, manteniendo su inclinación fija en unos 23,5 grados, con respecto al plano de su órbita. Esta inclinación es la responsable de que existan las estaciones del año tal y como las conocemos. Al igual que un trompo, el eje de rotación de la Tierra realiza un movimiento circular estable llamado precesión, que es el que mantiene dicha inclinación fija. El eje terrestre tarda unos 26,000 años en completar este movimiento circular. Sin la Luna, el eje de rotación terrestre perdería su estabilidad, comenzando a bambolearse al punto de poder variar su eje en forma caótica entre los 0 y los 90 grados. Esto produciría de nuevo un cambio climático a escala global, que podría producir veranos con temperaturas que superarían los 100 grados e inviernos con temperaturas por debajo de los menos 80 grados centígrados. Ahora, en el caso más extremo, el eje de rotación terrestre podría alinearse directamente hacia el Sol, lo que haría que zonas del planeta estuvieran bajo una permanente insolación y otras en permanente oscuridad. Las gigantescas diferencias térmicas entre una mitad y la otra de la Tierra producirían vientos extremos con velocidades de más de 300 kilómetros por hora y otros fenómenos meteorológicos dramáticos. La desaparición de la Luna afectaría también la vida en la Tierra. El efecto más inmediato sería de nuevo la desaparición de la propia luz solar reflejada por la Luna, que alteraría los ritmos biológicos de muchas especies animales y vegetales que se han adaptado y evolucionado bajo la presencia cíclica de la luz lunar. Muchas especies tendrían que adaptarse de forma súbita a la oscuridad total de las noches sin luna. Las condiciones de flujos y corrientes necesarias para que se desarrollara la vida en los océanos primitivos seguramente no se habría dado. La desaparición de las mareas lunares afectaría sobre todo a las especies adaptadas a los flujos y corrientes marinas, como las que viven en las costas a las del flujo de las mareas que proveen de nutrientes, o de las que habitan en mares y océanos habituadas a las actuales pautas de las corrientes marinas. Los drásticos cambios climáticos debido a la desaparición de las mareas y la desestabilización del eje de rotación de la Tierra serían los que producirían las consecuencias más terribles sobre la vida terrestre. Los ritmos vitales de todas las especies animales y vegetales se verían alterados por estos cambios climáticos. Las migraciones, la época del celo, la hibernación, etc. El crecimiento de las plantas se vería también afectado por las variaciones térmicas extremas. Muchas especies serían incapaces de adaptarse, produciéndose extinciones masivas de plantas y animales. La Luna es el único cuerpo celeste que el hombre ha conseguido pisar. El ser humano en varias misiones a la Luna pudo dejar instrumentos que nos dieron mayor precisión sobre sus características físicas y de las muestras de rocas lunares se ha obtenido
mucha información sobre su composición química. Sabemos, sin embargo, que existen muchos planetas girando alrededor de otras estrellas desprovistas de luna, con condiciones y quizá vida que nos parecerán extrañas y exóticas. Los terrestres podemos respirar tranquilos. Tenemos luna para mucho tiempo, pues no conseguirá escapar jamás a la atracción gravitatoria terrestre, a pesar de estar alejándose poco a poco de nosotros. Es más, creemos que dentro de unos 5.000 millones de años, cuando el Sol esté en su fase final de vida y se convierta en una estrella gigante roja, la Luna se frenará y volverá a acercarse a la Tierra. El tamaño de la Luna crecerá de nuevo en los cielos de la Tierra hasta que la fuerza gravitatoria terrestre la fragmente en un último y mortal abrazo. Dejaremos entonces de disfrutar de las hermosas fases lunares para siempre, pero un anillo compuesto por millones de fragmentos de lo que fue nuestro satélite brillará en las noches y días terrestres. Si para entonces queda algún ser vivo para contemplarlo. Muchas gracias por su atención, espero lo hayan disfrutado. Hasta la próxima.